repito, exigiendo un plan nacional de vacunación, exigiendo vacunas ya. Que esa sea la respuesta del país, ante la expresión desafortunada, para decirlo con un lenguaje estítico, la expresión desafortunada del señor Mauro Moros hace 48 horas, cuando él decía, yo estoy vacunado, yo me cuido, para anunciar de inmediato entonces una semana más de cuarentena radical. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de mantener medidas de aislamiento y de restricción de la movilidad como forma de quebrar las cadenas de contagio. Todos estamos de acuerdo. Nadie está discutiendo eso. Todo el mundo tiene sentido común suficiente como para entenderlo. Pero una cosa es tener sentido común y otra muy distinta es tener con qué financiar 3 semanas seguidas de encierro. Eso no lo puede hacer todo el mundo. No todo el mundo puede sentarse en su sala de estar, ¿no?, frente a su televisor, a ver Netflix, a ver Amazon Prime y a solicitar los alimentos por delivery. Eso lo puede hacer un 5% de la población. El 95% restante tiene que salir a buscar la vida. Recuerden, destruyeron el salario, destruyeron el empleo privado, le quitaron todo sentido al empleo público. El ingreso del venezolano está entre $1 y $3 mensuales. Y a ese venezolano en esa condición le vas a pedir que se encierre porque tú estás vacunado y tranquilo y a ti te lleva la comidita, tu edecane. No puede ser, ¿vale? No puede ser. Con todo el respeto del mundo. Todo el mundo sabe cuán respetuoso y cuán moderado intento ser yo. Ahora, en este momento, creo que la moderación pasa por la exigencia radical del Plan Nacional de Vacunación y por la búsqueda intensa de las vacunas a las cuales el pueblo venezolano tiene derecho. Así de claro, así de duro. Otras noticias importantes en esta madrugada del martes 6 de abril. De manera zumbona lo titula el portal La Patilla, pero tiene toda la razón. Dice así: toma nota, Maduro. Irán recibió 700.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX, como ustedes saben, es un mecanismo creado por las Naciones Unidas para facilitar el acceso a la vacuna a los países pobres. Irán, que es un país sujeto a sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Irán, que es un país que ha sufrido 2 o 3 guerras seguidas con Estados Unidos y con sus propios vecinos. Irán acaba de recibir 700.000 dosis de la misma vacuna que Maduro rechazó acá en Venezuela y a través del mismo mecanismo. Y esto tenemos que decirlo nosotros, tenemos que leer este titular en el mismo programa y el mismo segmento en el que damos cuenta de la muerte de Freddy Ceballos, de la muerte de Henry Stephen, de la muerte del militar que estaba a cargo de la dirección del Círculo Militar de Barquisimeto. ¿Qué tal? Finalmente, en este segmento sobre este tema, quiero compartir con ustedes una información extraña, absolutamente extraña. Circuló a través de redes sociales desde anoche y hoy aparece como titular en el portal Monitoreamos. Richard Mardó denunció que se pretende criminalizar la solidaridad con detención de jóvenes en el estado Aragua. 6 jóvenes, militantes de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, desarrollaban una jornada de desinfección y de promoción de la salud
en La Victoria, Estado Aragua, en el día de ayer, pues el gobierno, en vez de darle recursos a esos muchachos para que siguieran trabajando, estímulo, aplauso, una medalla, en vez de llamar a sus huestes para que apoyaran a estos muchachos, lo que hicieron fue ponerlos presos. Y al parecer los van a acusar de cualquier estupidez de esa, instigación al odio, qué sé yo. Yo quiero públicamente saludar al gesto de esos muchachos. Yo creo que están haciendo exactamente lo que tienen que hacer los partidos políticos, exactamente lo que tienen que hacer los sindicatos, exactamente lo que tienen que hacer las organizaciones comunitarias de base, exactamente lo que tenemos que hacer todos. Salir y movilizarse. Aquí estamos, ¿vale? Aquí estamos esperando que nos convoquen. El que sea, el G4, la mesita, el que sea, la disidencia chavista, el que sea, que nos convoquen a exigir el Plan Nacional de Vacunación, a exigir vacunas ya. Convoquen, porque si no convocan ustedes, otra gente lo va a hacer. Y entonces van a decir, caramba, que tú sabes que la antipolítica, lo de acá, lo de allá, que la sociedad civil está invadiendo terrenos que no le corresponden y bolserías por el estilo. ¡Convoquen! Hagan lo que estaban haciendo esos muchachos en La Victoria, esos meritorios, valientes muchachos de La Victoria, de primero justicia y de voluntad popular. Un aplauso para ellos, reconocimiento para ellos. Exigimos la libertad de esos muchachos y más que eso, exigimos a sus carceleros que salgan a la calle a hacer eso que ellos estaban haciendo. De eso se trata, nada más, pero tampoco nada menos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Lamentablemente tenemos que abrir este segundo segmento del programa con otro tema, pero también con noticias luctuosas. La agencia Fran Press nos trae el siguiente titular. El ministro de Defensa de Venezuela confirmó 8 soldados fallecidos en combate en la frontera con Colombia. Nuestra palabra de pésame, condolencia y respeto a las familias de estos 8 integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional. Nuestra palabra de condolencia y respeto a todos sus hermanos de armas. Yo quiero decir con toda claridad que, en mi opinión, están severamente equivocados aquellas personas que
están en este momento ligando la derrota de la operación que desarrolla la Fuerza Armada Nacional en Apure. Porque suponen que una derrota de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una derrota militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente a los grupos guerrilleros o al grupo guerrillero que está enfrentando allá en la Victoria, Estado Apure. Significaría una derrota política para el gobierno, etcétera, etcétera. Yo quiero insistir en un planteamiento que hice ayer. Lo que estamos viendo en este momento es apenas la punta del iceberg de un tema muchísimo más profundo y muchísimo más delicado. Creo, por supuesto, que también sería erróneo salir a apoyar acríticamente a una operación militar y política que en lugar de abordar la panorámica, la totalidad del problema, se centra en uno de los grupos que invaden a Venezuela, haciendo caso omiso de muchos otros grupos que no solamente tienen presencia física, militar, sino que también tienen presencia incluso social y política. Tienen hasta emisoras de radio, ¿vale? Ahí hay factores de la guerrilla que tienen emisoras de radio funcionando. Cierran emisoras de radio, el gobierno cierra emisoras de radio a radiodifusores venezolanos y hay emisoras de radio en manos de la guerrilla operando tranquilamente. Ese tipo de cosas tampoco pueden ser toleradas porque, insisto, esto tenemos que verlo no como un problema gobierno-oposición, no como un problema izquierda-derecha, no como un problema civiles-militares. Nosotros, si el gobierno no lo hace, si Maduro no lo hace, nosotros, la ciudadanía, tiene que hacerlo. Tenemos que tener una visión de Estado. Tenemos que tener una visión de república. Tenemos que entender que ese problemón que está allí en Colombia tiene 50 años de guerra civil, 50 años drenando sangre, 50 años obstruyendo la felicidad de ese pueblo, su derecho a la paz. Y eso es lo que vamos a permitir, eso es lo que vamos a importar, eso es lo que vamos a permitir alegremente que se entronice en Venezuela a partir de una visión banderiza, partidaria, o asumimos una posición de Estado y exigimos al gobierno que la tenga, que la asuma también. Ojo con esto es extremadamente grave y, por cierto, el mal está extendido. Este no es un tema fronterizo. De hecho, el anuncio que hace el general Padrino acerca de la creación de una SODI temporal en Apure es efectivamente eso, como él mismo lo dice, una cosa temporal y circunscrita a un espacio geográfico limitado, porque de acuerdo a la información que la organización no gubernamental Fundaredes ha difundido, los grupos guerrilleros de distinta inclinación, distintas facciones guerrilleras supuestamente izquierdistas y distintos grupos paramilitares supuestamente derechistas tienen presencia en 19 estados de Venezuela. Comparto con ustedes el texto que al respecto publica en la madrugada de hoy, martes 6 de abril, el diario El Nacional. Fundaredes denunció la presencia de grupos guerrilleros en 19 estados. Las disidencias de la FARC, el ELN, el Ejército Popular de Liberación y el grupo nacional llamado Los Boliches, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, más bandas como los Rastrojos, los Surabeños, las Águilas Negras y las llamadas Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas, mantienen actividades prácticamente en todo el país. Oye el texto.
La ONG Fundarredes denunció que en 19 estados del país hay presencia activa de diversos grupos guerrilleros. De las organizaciones de crimen organizado que más se han extendido por el territorio nacional son las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FBL, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. De acuerdo con la información de la ONG, los estados con presencia de los grupos guerrilleros son Táchira, Apure, Zulia, Mérida, Trujillo, Barinas, Lara, Falcón, Carabobo, Portuguesa, Aragua, Guárico, Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Delta, Macuro, Yaracuy, Amazonas y Caracas. Además, también hay actuación de los rastrojos, los surabeños, las águilas negras y las autodefensas unidas colombo-venezolanas. Estas mantienen acciones en los dos estados fronterizos con Colombia, Táchira y Zulia. La organización no gubernamental detalló que los diversos componentes armados mantienen actividades vinculadas a homicidios, trabajo forzado, narcotráfico, cultivos de droga, pistas clandestinas, desplazamientos, extorsiones, secuestros. Además, trata de personas, operaciones de control público, apropiaciones de tierras, reclutamiento de menores, abusos sexuales, presencia de frecuencias radiales, presencia y uso de frecuencias radiales, adiestramiento armado y minería ilegal. Javier Tarazona, director de la organización, se dirigió a Vladimir Padrino López, a quien le recordó que desde hace años Fundarredes ha denunciado la presencia de guerrilleros en prácticamente todo el país. La ONG publicó a mediados de marzo el informe Curva de la Violencia 2020, en el que registró la cada vez mayor presencia de grupos irregulares armados en territorio venezolano, que junto con la violencia policial incidió en el número de homicidios, desapariciones y muertes por presuntos enfrentamientos. Javier Tarazona, director general de Fundarredes, detalló que Zulia, Bolívar y Táchira fueron los estados más violentos del año 2020. Le siguen Falcón, Apure y Amazonas. La organización destacó que en las 6 entidades monitoreadas ocurrieron 1.613 homicidios. Repito, 1.613 homicidios, de los cuales 1.529 víctimas eran hombres, 74 mujeres, y no fue posible determinar el género de otras 10 víctimas. En el año 2019, en cambio, fueron 455 los crímenes registrados. Nótese el incremento brutal de 455 crímenes registrados en el 2019 a 1.613 homicidios registrados en el año 2020. Esto, por supuesto, plantea 3 cosas, ¿no? Plantea la necesidad de sincerar la forma en que el Estado y la sociedad venezolana debe asumir, debe ponderar lo que está ocurriendo en Apure. En primer lugar, entendamos entonces, no es un tema local. Apure es un síntoma. El problema es nacional. El problema abarca prácticamente casi todo el territorio de la República. En segundo lugar, el tema, por supuesto, es político, pero es político con P mayúscula. A nosotros que no nos vengan a estar diciendo que hay invasores buenos e invasores malos, guerrilleros buenos y guerrilleros malos, secuestradores buenos y secuestradores malos, traficantes de cocaína buenos y traficantes de cocaína malos. Eso no es así. Eso no es verdad. Todos esos grupos están violentando nuestra soberanía. Están horadando la integridad de la nación, están violentando la Constitución y están atentando contra el pueblo venezolano. Todos esos grupos. ¿Me entiendes? Y si hubo en el pasado reciente, es más, si se mantiene hasta el día de hoy una política de contemplación cómplice con alguno de esos grupos, bueno, esa política de contemplación cómplice está directamente en contra del interés de la nación venezolana y es también responsable de esta desgracia que está ocurriendo, de esos 8 soldados muertos que reportó el general Padrino en su declaración. Algunos de esos militares fallecieron víctimas de minas antipersonales.
¿Ustedes creen, les pregunto, ninguno de nosotros es experto en guerra, y mucho menos en esas armas prohibidas a nivel internacional como son las minas antipersonales? Pero ¿ustedes creen que sembrar de minas un campo es tan sencillo como repartir volantes en una manifestación, como regar semillas en un surco, como esparcir insecticida desde una avioneta? No, ¿verdad? Porque sembrar una mina es un trabajo delicado. Si no lo haces con el suficiente cuidado, imagino yo, te puede estallar eso en las manos y en la cara. No se trata solamente de colocarlo, hay que armar la mina. Es decir, hay que trabajar con la suficiente tranquilidad. Es decir, eso implica un control de ese territorio. ¿Quién permitió ese control del territorio para que esos grupos sembraran esas minas que acabó con las vidas de esos valientes soldados venezolanos? Eso tiene que ser dilucidado también. Eso tiene que ser resuelto también. Repito, este no es un tema de propaganda. Yo apoyo lo que dice Padrino y lo que dice Maduro y lo que dice Arreaza sobre la necesidad de que Naciones Unidas nos dé un respaldo a Venezuela para sacar esas minas, para extirpar esas minas, para limpiar de minas el territorio nacional. Yo apoyo eso. Ahora, yo no quiero que a la semana siguiente, al mes siguiente, tengamos otras minas, pero de los grupos guerrilleros amigos. ¿Amigos de quién, vale? No de Venezuela. Entonces, subrayo, repito, este tema no puede ser visto desde una perspectiva banderiza. Esto tiene que ser visto desde una perspectiva de nación, de Estado, de república. Y si el gobierno no lo hace, nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacerlo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos haciendo un comentario mientras los comerciales de la radio se producían a propósito de este tema, ¿no? Repito ahora para todos, un muy apreciado y respetado oyente desde Aragua dice que es imposible tener una visión de Estado sobre este problema fronterizo por la clara parcialidad del gobierno con algunos de estos grupos. Yo insisto, si el gobierno de Maduro no tiene la altura, no aborda este tema desde una perspectiva de Estado, nosotros, los venezolanos, los ciudadanos, tenemos que hacerlo. Y que se note la diferencia, que se note. Te pongo un caso clarito en el otro extremo del país, el tema Guyana. ¿Cuánto tiempo no pasaron los gobiernos de Chávez y Maduro mirando para el techo? ¿No?
y permitiendo que la política venezolana en todo el área del Caribe fuera dictada por Cuba, sabiendo que Cuba era un aliado completo de Guyana frente a la reclamación, a la justa reclamación venezolana. Pasaron eso casi 20 años. Ahora sí se desgarran las vestiduras, se dan golpes de pecho y dicen el sol de Venezuela nace en el Esequibo y todo lo que tú quieras. Pero ¿cuánto tiempo no pasaron? Repito, perdiendo el tiempo y siendo nariciados por un factor político, por un poder político internacional que estaba claramente a favor de Guyana y en contra de Venezuela. Eso es tener una visión partidaria, ideológica, politiquera. La posición de Estado tiene que ver con la protección de los intereses estratégicos de la nación venezolana, independientemente de quién sea el gobierno en un momento determinado. ¿Ves? Eso fue lo que no hicieron en ese caso. En este caso, yo lo que estoy diciendo es que los ciudadanos venezolanos no podemos estar ligando, por ejemplo, ¿no? Que los grupos guerrilleros o que las bandas estas guerrilleros delincuenciales y traficantes, etcétera, derroten a los soldados venezolanos. No podemos estar ligando eso. Nosotros lo que tenemos que ligar es que toda la operación, tanto militar como política, esté presidida por los intereses del Estado venezolano, del pueblo venezolano, de la nación venezolana, y no por los acuerdos ni los negocios que puedan tener con este o con aquel grupo, tal o cual factor de poder. Eso es lo que tenemos que exigir nosotros, o colocarnos por encima de esas miserias y reivindicar el interés histórico del Estado y de la nación venezolana. Eso es lo que nos sale. Repito, con todo respeto, por supuesto, por cualquier otra opinión. Hablando de miseria, otro titular de esta madrugada del martes 6 de abril nos dice lo siguiente: dólar del Banco Central de Venezuela superó la barrera de los 2 millones este lunes. La información nos la trae Descifrado. 2 millones de bolívares por $1. Y recuerden que además a estos 2 millones hay que ponerle los 5 ceros que le han quitado de manera oportunista en los últimos años. Esto es una tragedia nacional. Los bolivarianos, entre comillas, destructores del Bolívar, aquí están, pues. No solamente le inventaron una cara falsa, sino que destruyeron nuestro signo monetario con el nombre del Libertador. Otra información también de tipo económico. Cesta Petare conformada por 8 alimentos superó la barrera de los 50 millones de bolívares. La cesta Petare es un indicador de costo de vida que establece o se focaliza en 8 alimentos de consumo importante. Repito, este indicador ya superó la barrera de los 50 millones de bolívares. Esta información viene también al portal Descifrado. Esto es producto de que uno de los diputados que ha trabajado en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2015 para construir los indicadores económicos que el Banco Central de Maduro le niega al país, es un joven diputado por Petare. Y él, respondiendo por supuesto a sus electores, desarrolló este indicador. En el otro extremo de Caracas también se produjo una noticia económica, pero ya no tiene que ver con indicadores, sino con la movilización de las personas. Dice así el titular del diario El Nacional: buhoneros protestaron en Macarao para exigir que los dejen trabajar. Quienes no conozcan Caracas, les diré que Petare es el este popular caraqueño y Macarao está en el suroeste profundo de la capital venezolana. De hecho, la principal vía de comunicación en nuestra ciudad capital, o una de las principales, la autopista que seguiremos llamando Francisco Fajardo porque si no nos perdemos,
Maduro le cambió el nombre y le puso una cosa sumamente cursi, jefe de jefes, no sé qué cosa. Pero bueno, todo el mundo la sigue llamando autopista Francisco Fajardo. Atraviesa toda Caracas y va precisamente desde el suroeste, desde Caricuao, hasta la salida de Caracas hacia Guarenas, pasando frente a Petare. Bueno, Macarao está más allá de eso. Termina Caricuao, viene las adjuntas, después viene Macarao. Pero en Macarao hubo una protesta intensa de los trabajadores de la economía informal, exigiendo que los dejen trabajar. Esta fue la respuesta de estos trabajadores frente a la extensión de la llamada cuarentena radical. Por supuesto, no se trata de que estos trabajadores de la economía informal quieran suicidarse, quieran contagiarse o contagiar a los demás. No se trata de eso. Se trata de que, como comentábamos al principio del programa, la cuarentena, el aislamiento, encerrarse, es un lujo que solamente se puede dar un 5% del país, 6% del país, no más, no más. Y por cierto, esto no es una realidad únicamente en Venezuela. En Estados Unidos existen mecanismos para financiar, para subsidiar la cuarentena. En Estados Unidos a la gente le llega un cheque para poder hacer frente a lo que es encerrarse y no producir. En Venezuela hay recursos con que apoyar no solamente a los venezolanos que están en la diáspora, no solamente a los venezolanos que están fuera y lejos de sus familias, sino también a las familias que están por debajo del nivel de pobreza en Venezuela, que superan el 90%. Hay recursos para eso y ha habido propuestas sobre cómo darle a estos venezolanos en situación crítica entre 50 y 100 dólares mensuales como auxilio financiero para sobrevivir y, repito, para financiar el encierro, para financiar la cuarentena. Nada de esto ha sido asumido ni entendido y mucho menos facilitado por el gobierno del señor Maduro. Nada. Ellos están, como él dice, pues, él está vacunado y con la nevera full, por cierto, ¿no? Y por eso parece importarle muy poco el que estos buhoneros de Macarao hayan tenido que salir a la calle, a arriesgar no solamente sus mercancías, sino su integridad física en una protesta de este sentido. Es ciertamente complejo. Y este no es un tema simplemente de los buhoneros, este no es un problema simplemente de la economía informal. Quiero compartir con ustedes un muy importante documento que fue emitido ayer nada más y nada menos que por la Cámara de Comercio de Maracaibo. Este órgano que está dirigido por el ingeniero Ezio Angelini, ha vivido momentos muy duros. Recordemos que los comerciantes de Maracaibo no solamente han hecho frente a los apagones, a la falta de gasolina, a la falta de agua, a uno de los brotes más agresivos de la pandemia durante todo el año pasado, sino también tuvieron que hacer frente a saqueos que se produjeron en medio de la vista gorda que las autoridades tuvieron cuando eso ocurrió. Bueno, estos comerciantes de Maracaibo tienen hoy la responsabilidad y la presencia de ánimo de emitir el siguiente comunicado. Dice así: cumplido ya un año de haber comenzado la cuarentena a nivel nacional, Venezuela continúa sumergida en una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Vemos un repunte en la tasa de contagios a nivel nacional, pero especialmente en la región capital, sin ningún elemento aliciente que permita sugerir que ya pasamos lo peor de la pandemia. Es evidente que en el país el aumento de casos tiene que ver principalmente con el relajamiento de las normas sanitarias durante la celebración del carnaval. En medio de este panorama, el sector empresarial sigue contra viento y marea en su intención de producir y comercializar productos, bienes y servicios tan necesarios para parte de la población.
A pesar de la pandemia y las restricciones que ella conlleva, los empresarios tratamos de no rendirnos ante las dificultades y desafíos que enfrentamos a diario. Luego de más de un año de tropiezos, aciertos y errores en el manejo de la pandemia, podemos afirmar lo siguiente. La aplicación por parte del sector privado nacional del protocolo sanitario sugerido por la Organización Mundial de la Salud y que consiste en el uso de la mascarilla, desinfección de manos y distanciamiento social ha sido exitoso en la contención y disminución de la propagación del COVID-19. Prueba de ello es que no se han producido brotes significativos en las empresas prioritarias, alimentos y medicinas que siempre estuvieron autorizadas a trabajar. Debido a ello, vemos con sorpresa el anuncio hecho por el Gobierno Nacional el pasado domingo 28 de marzo, donde se notifica que se está evaluando un nuevo método 7+14, 7 días de flexibilización y 14 de cuarentena, que sustituiría al llamado 7x7 después de Semana Santa. Allí se aseguró que la Comisión Presidencial contra el COVID-19 analizará si después de los 14 días de cuarentena vigentes, que culminan el 4 de abril, se aplicará el nuevo método de 7+14. Ante dicho anuncio, la Cámara de Comercio de Maracaibo quiere dejar constancia ante la opinión pública nacional que la gran mayoría de los sectores de la economía no soportan más la actual situación. No pueden seguir pagando nómina, impuestos ni alquileres sin generar ingresos con regularidad. Al mismo tiempo, el 65% de la población laboral del país forma parte del sector informal de la economía, el cual debe trabajar todos los días en función de poder cubrir sus necesidades básicas. ¿Puede esta inmensa masa laboral estar sin trabajar ni generar ingresos por 7 o 14 días continuos? De allí que proponemos al Gobierno Nacional autorizar un proceso de flexibilización permanente en todos los sectores de la economía, especialmente en las regiones con bajas incidencias de contagio. De esta forma, ponemos en marcha el aparato productivo mientras las autoridades nacionales y regionales enfocan todos sus esfuerzos en supervisar la aplicación de los protocolos sanitarios preventivos por parte de las empresas y en la atención hospitalaria a los enfermos graves de COVID-19, hasta tanto la pandemia sea derrotada mediante la vacunación que empieza a llegar. O nos reactivamos por completo aplicando estrictamente las medidas preventivas, o ya no habrá nuevas oportunidades para la mayoría de las empresas de la región zuliana y del resto del país. Esto es, repito, la voz clara, desesperada sí, pero clara y contundente de la Cámara de Comercio del Zulia. Si alguien no puede ser acusado de blandengue, de miedoso, de falto de espíritu de lucha frente a la actual contingencia, son precisamente los zulianos y más expresamente los comerciantes zulianos que, repito, no solamente han tenido que enfrentar la crisis de la gasolina, la crisis eléctrica, el tema del agua, el brote epidémico, sino también tuvieron que enfrentar unos saqueos, hay que decirlo, permitidos por unas autoridades que miraron hacia otro lado cuando ocurrieron. Esos comerciantes, luchadores, están diciendo, epa, esto hay que reflexionarlo, porque si no, quienes se salven del COVID van a tener la terrible probabilidad de morir de hambre. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en
Titulares de la mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes ahora una alerta. Quiero compartir con ustedes ahora un hilo de mensajes en la red social Twitter que fueron colocados ayer 5 de abril en horas de la noche por la cuenta @quequitate con K, @quequitate. Es una dama, una joven dama venezolana. Dice así: hoy tuve uno de los peores episodios de mi vida y siento que quiero contarlo porque no deseo que a nadie más le pase. Salí muy temprano de casa porque debía hacer unas diligencias importantes en Caracas. Resido en Guarenas actualmente. Cogí una cita médica en Chao para mi mamá y tenía que ir a comprar una mercancía al centro para el negocio. No me dio tiempo, así que opté por irme a casa, ya que he tenido días pesados y me estaba pasando factura el cansancio. Cogí una buseta desde el CCT que me dejó en Chacao. Hasta allí llegaba la ruta del mismo. Me bajé y decidí caminar hasta Parque Miranda, ya que es allí donde cojo el autobús para regresar. Cuando voy a la altura del semáforo que está por la Plaza Altamira, un hombre de aproximadamente 1,70 m o algo más me decía cosas obscenas y noté que detrás de él habían otros 2 hombres más. Me alerté y me puse nerviosa. Sin embargo, conservé la calma. En un momento, literalmente en segundos, el hombre caminó rápido hacia mí y me pinchó con algo en la zona de la cadera. Sentí un calor desde los pies a la cabeza. Había un muchacho pasar a mi lado y solo le grité: me pinchó, ayúdame. Él me jaló por el brazo, me abrazó, me mareé muy rápido, no sentía las piernas, todo me daba vueltas. Inmediatamente empecé a escuchar alaridos, gente hablaba mucho, muy rápido. El chico me preguntó a dónde iba, le contesté que a Guarenas, no recuerdo mucho desde allí. Solo que en un momento estaba en el bus y una muchacha me hablaba constantemente para que, supongo, no perdiera el conocimiento. También para que llamara a mi papá que me esperara en un sitio. No sé qué hubiera sido de mí sin esa persona, del cual no recuerdo su rostro ni nada de él, me hubiera auxiliado. ¿Dónde estaría? ¿Qué me hubieran hecho? ¿Estuviera muerta en este momento? Me siento triste y tengo ansiedad a 1000 por minuto. ¿Puede volverme a pasar? Es mi preocupación ahora, eso me embarga. Mañana iré al médico a hacerme algunos exámenes. Apenas llegue a casa de mis padres, una amiga médico de mi papá me recomendó tomar mucha leche y vomitar lo más que pudiera. Estoy muy hinchada y roja. Aún me siento mareada y las piernas algo entumecidas. Pero estoy en casa, estoy a salvo y siento que la vida me está dando otra oportunidad. Publica una foto y dice: así tengo la cara y gran parte del cuerpo, por lo que supongo que es la intoxicación. Por favor, cuídense mucho. Ustedes me dirán: bueno, pero no se identifica con claridad esta persona. Cierto, la historia es preocupante, pero no es la única información sobre situaciones de esta naturaleza. Ayer, casualmente, y esto de casual es casi una ironía, se publica otro mensaje en otra cuenta de @Guarola. Dice así: estaba caminando por la Candelaria y un tipo me empieza a decirme morbosidades. Yo acelero el paso, él sigue detrás. A la cuadra pensé perderlo, pero no, seguía detrás de mí hasta llegar a mi casa, 4 cuadras más. No solamente pasa en Altamira, esto está pasando en todas partes. Además de estos 2 testimonios, por así decirlo, quiero pedirles que busquen en el portal Crónica 1 un amplio reportaje hecho por la periodista Johanna Marra. Johanna Marra es una periodista a quien yo sigo desde hace muchísimo tiempo. No nos conocemos personalmente, pero yo conozco su trabajo. Ella empezó en el diario La Voz, cubre la fuente de sucesos y hace en el portal Crónica 1 un amplio reportaje, repito, sobre este tipo de agresiones a mujeres
en Caracas. Yo extiendo a este tema lo que he venido diciendo sobre el tema del feminicidio. Esto no es un problema de la mujer, esto es un problema de la sociedad, este es un problema no del Estado, este es un problema de todos nosotros. Si ese muchacho no ayuda a esa niña en ese momento, quién sabe dónde estaría. Todos nosotros somos nacidos de mujer, todos nosotros tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos pareja. Todos nosotros tenemos que estar alerta frente a esta situación. Bueno, porque los procesos de descomposición social llevan aparejados estas espirales de violencia y la violencia se ceba en los más frágiles, en los ancianos, en los niños y en las mujeres. Así que alerta. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.